Qué maletero tan grande, ¿no es verdad? Qué mujer tan solitaria. Y a veces uno que hace televisión sabe exactamente que no es solitario. Dice, bueno, voy a decir eso para mí y es para una cantidad de gente que ven nuestro canal. Y yo le conté a mis compañeros, que ustedes no los ven, pero son los que hacen posible este programa, que cada día están mejor. Un director malísimo, que es Daniel Farías, pero a pesar de eso, salen muy bien los programas, nos están viendo mucho. Logramos, por ejemplo, un programa con el maestro Coronín, que tuvo una aceptación increíble, y por supuesto los primeros felicitados, el primer felicitado fue el canal, después fueron ustedes los muchachos, y hasta a mí me dijeron que no estuve mal. Así que no, porque yo traigo, invito y logro que gente que no son amantes mucho de salir y no necesitan de ningún tipo de publicidad vengan. Se trata esta vez del maestro Toral, pero todavía no lo van a ver, porque les voy a decir que el museo, como ustedes saben, el museo de ustedes, ¿cuál es? El contemporáneo, no viene sino lo excelente, lo mejor, y esto mejor se los presento a ustedes. Es uno de los grandes maestros, sobre todo españoles, en esta circunstancia de los años y de este casi segundo milenio, es de los grandes maestros españoles. Cristóbal Toral está exponiendo en el Museo de Arte Contemporáneo y lo invitamos para que nos hable. Y uno dice, bueno, si los pintores no deberían hablar, pero es que además él habla muy bien y escribe muy bien, cuenta graciosísimo. No hay que decir de dónde es porque ya lo oirán, así que saben que es. ¿De dónde eres tú, Cristóbal? Yo soy andaluz. Qué difícil es reconocerlo, ¿verdad? Andalucía. Lo que pasa es que mi procedencia la tengo muy repartida. Ya te contaba ayer, yo nací en la provincia de Cádiz, en un pueblo pequeñito que se llama... Pero además la gente se disputa su nacimiento. Por eso. Entonces, yo nací en Torreláquime, que es un pueblo, el nombre es precioso, totalmente árabe, Realáquime, con H intercalada, provincia de Cádiz, pero sin embargo estoy bautizado en Antequera, y estoy vinculado a Antequera, que es un pueblo bastante más grande, que es de la provincia de Málaga. Entonces, bueno, pues en Cádiz, en Torreláquime, quieren decir, pues insisten que soy de allí, me han puesto el nombre de una calle, los de Antequera también, y entonces ahora pues siempre tengo mucho cuidado de aclarar que nací en Torreláquime, en provincia de Cádiz, para que no se enfaden los de Cádiz, y vinculado y bautizado en Antequera para que no se me enfaden. Y eso del bautizo lo recalcaste mucho porque te importa muchísimo ser bautizado. Eso fue lo que te trajo la posibilidad de pintar. Sí, el bautizo allá. Lo del bautizo, más que la cuestión interna de la iglesia, que es una iglesia de San Pedro, muy bella, Renacimiento, muy bonita, porque Antequera es un pueblo que tiene una iglesia, y sobre todo las barrocas, son extraordinarias como arquitectura. En las paredes de esta iglesia, las paredes blancas, ahí empecé yo a hacer los primeros dibujos. Me impresionaba mucho un chico que había allí, de mi edad, que hacía unas cabezas de caballo extraordinarias. Yo pensaba, a ver cuándo yo puedo llegar a hacer esas cabezas allí con tiza, ¿no?, que hacían las cabezas. Entonces, tiene un sentido esta iglesia, pues de origen, ¿no?, de origen en lo plástico. Pero un pintor se hace o se nace o cómo es ese proceso, es decir, porque hay muchísimas teorías sobre lo que es la inteligencia, que la inteligencia se puede crear. Inclusive en un periodo de Venezuela hubo un ministro de la inteligencia y que no era absolutamente un disparate que pareciera, sino que está tomado de los grandes psicólogos de Israel, de Holanda, donde se dice que a fuerza de una serie de prácticas de educación, de entorno, se puede hacer. Entonces yo, por supuesto, estaba totalmente en contra, eso que no significa nada. Es cierto que ese ministro vino aquí, tuvo mucho éxito y mucha gente en contra. Pero realmente yo creo que tú puedes aprender una técnica, pero ser un pintor se nace o se hace, o las dos cosas. Yo creo que el artista, el artista, el creador, ¿no?,
luego puede tener más o menos unas habilidades para hacer cosas, ¿no? El artista tiene que dar. Tiene. Y en mi caso, mi vocación es de las vocaciones más claras, porque en el contexto que yo me crié no había absolutamente nada que me pudiera estimular en el mundo del arte. No había nada. ¿Por qué? Pues tú sabes que yo me crié en el campo. ¿Por qué lo voy a saber? Nadie Tú que te sabes está muchas oyendo. cosas mías. Tú sabes muchas cosas mías. ¿Cómo fue eso? Y yo me crié en el campo, en un ambiente totalmente salvaje. Lo que veía allí pues, eran pues, personas que trabajaban en el campo, naturalmente, y conejos, perdices y todos los animales y pájaros que hay en el campo. Eso es lo que yo veía allí. Y, sin embargo, sentía la necesidad de dibujar. O sea, yo recuerdo que dibujo desde que tenía uso de razón. O sea, sin embargo, tenía esa necesidad. Con lo cual es una vocación innata, purísima en ese sentido. Pero yo creo que no basta solo con la vocación, con nacer con esas cualidades, sino que luego hay que hacerse. Entonces, ¿tú crees que el pintor tiene que estudiar? Tiene que estudiar, tiene que someterse a un conocimiento del oficio, de la técnica. Entonces, ¿tú de tu pueblo para dónde pasas? De tu pueblo tan idílico, con perdices y con pajaritos y tierra, es decir, yo creo que en una rueda de prensa dijiste tan virgiliano, ¿no? Tan virgiliano, sí. Sí. ¿A dónde pasas? Sí, con tu papel y con tu lápiz. Pues claro, yo estoy en el campo, yo soy un obrero, trabajador hasta los 19 años. ¿No? Y entonces, claro, carezco de esa preparación que suelen tener todos los chavales, los chicos. Yo no tengo colegio. Y entonces, pues eso lo sustituyo yo por ese bachiller virgiliano de la naturaleza. ¿No? Y yo creo que pues, es una enseñanza la que te muestra la naturaleza. Pero tú permaneces en ese pueblo hasta los 19 años, ¿no? Prácticamente hasta los 19 años. Yo paso de ese ambiente agrícola del campo, paso de la noche a la mañana a un centro universitario. El salto es tremendo. Entonces, no está en pueblo, porque tenía un bachillerato ahí, tenía un liceo, tenía una cosa, ¿no? Pero estaba lejos de donde nosotros tú vivíamos. ¿Tú caminabas allá? Yo caminaba en bicicleta. A ver, entonces, yo caminaba en bicicleta. Yo empiezo con una bicicleta. Y luego vas en un momento dado te dan una beca, y hay un episodio de tu vida que sin duda marca una cierta soledad de la cual vamos a hablar, es tu paso por qué vives en un hospicio. Yo vivo en un hospicio fundamentalmente porque la beca que me dan, una institución bancaria de Antequera, me dan una beca. Ahí se ve que pues piden consejos para que yo me hospede y le aconsejan, pues para que no cueste mucho pues ese hospedaje, que me debo quedar en el hospicio provincial. Y entonces es así como yo entro en el hospicio provincial de Sevilla del año 59. Pero, bueno, hay que pero situarse la en esa época. La vida era grata ahí podías pintar, ahí podías... Ahí era una vida muy difícil para estudiar una carrera de Bellas Artes, que es donde inicio la carrera, en Sevilla. Ya a los 19 años estás en la academia, entonces. Ya empiezo. Yo a los 19 años empiezo y termino después de 5 años en el 64. Y ahí, pues en el hospicio hay unas dificultades tremendas. Yo me encuentro con la dificultad del hospicio, yo vengo del campo. ¿Y el hospicio era regido por quién? ¿Eran monjas? Por monjas. Por monjas. Con una, pues, rigidez en la forma de ¿Te enamoraste pensar. de alguna? ¿Tú que eres tan enamorado? Estaban muy tapadas, estaban muy tapadas, ¿no? Y yo en ese momento... Bueno, pero la imaginación, ¿no? Yo creo que estaba casi asustado, ¿no? De pasar de aquel ambiente de campo, pasar a un sitio, una ciudad como Sevilla, un sitio yo creo que lo leí ¿no? en el miedo, catálogo, ¿no? o lo dijiste en una rueda de prensa, o lo dijiste en España, que inclusive te encontraron leyendo Ortega y Gasset y por poco te expulsan. No, es que estuvieron a punto de expulsarme. O sea, eso demuestra pues la rigidez, ¿no? La rigidez en ese sentido. Yo allí lo pasé, francamente, lo pasé mal. ¿Lo comías bien? Comía fatal. La comida era tremenda. Yo además no tenía pues una ayuda que me pudiera
permitir pues tomarme un bocadillo y poder decir, bueno, pues esta que comida no la como y me voy a comprar un bocadillo. No podía porque no tenía dinero, pero sin embargo yo le decía a mi padre, que estaba fenomenalmente, que era una maravilla, como yo estaba en Sevilla, no quería transmitirle. Tiene mucha importancia para ti tu padre, ¿verdad? Mucha. Mi padre ha sido todo porque, bueno, pues era mi padre, mi madre, mi amigo, mi hermano, porque me he criado solo con mi padre. ¿Por qué? Pues bueno, porque todo el mundo tiene, sobre todo los españoles, tienen madre y padre por la vida, y hermanos. Y bueno, pues hay un problema matrimonial, se separan, y entonces yo me quedo solo con mi padre. ¿Y él aceptó que tú fueras pintor? No. Aceptó de forma inteligentísima. O sea, él era un hombre del campo y vio que, bueno, que con la pintura yo podía tener la posibilidad de dejar algún día aquel sacrificio que he llevado toda la vida sin poder progresar absolutamente nada. Y yo creo que fue la primera persona que creyó en mí, que me ayudó. Él llegó a ver al toral triunfal, al toral que cobra millones por el cuadro, al toral que no tiene un cuadro para vender, tiene todas esas cosas. Él llegó, mi padre murió en 1980 y bueno, yo ya estaba muy bien situado, ¿no? Económicamente, en fin, había habido un paso ya muy grande, ¿no? Y yo además le exageraba a mi padre, en fin, las ventajas del oficio, ¿no? Las ventajas del oficio, ¿No te lo llevaste nunca para la ciudad? ¿Cómo? Sí. Yo, mi padre me lo llevaba a Madrid, me lo llevaba. ¿Y le gustaba? Y le gustaba, se cansaba. El hombre se cansaba porque era un hombre lo que no se cansaba de pueblo, pero, ¿no? Además de la cosa personal que es interesante para que se vean las personas que lloran porque nunca tienen posibilidad de nada, porque se nace, primero que se nace pintor y segundo que se hace pintor pese a todas las dificultades. Ahora, el pintar se puede aprender también. Es decir, se dice mucho que tú eres muy conocedor del oficio. Eso lo dice gente en ambos sentidos. Muchas veces lo dicen porque a la gente le falta creación. Dice, caramba, pero qué oficio, porque sin duda tus cuadros son increíbles. Y otros dicen, bueno, sí es muy académico, y otros sí comprenden lo difícil. Como decía Pavés, el duro oficio de vivir es el duro oficio de pintar, ¿no? Yo siempre he creído que hay que compaginar el oficio con la creación. O sea, no te puedes quedar solo en el oficio porque puedes hacer algo muy perfecto, académicamente muy perfecto, y no decir absolutamente nada. Si hay oficio y no hay creatividad, no hay esa chispa del creador, el arte no es nada. Ahora, justamente en un momento dado, tú dices que viendo lo que llaman el expediente, el prontuario de Cristóbal Toral, ha sido uno de los alumnos más brillantes y muy pronto fuiste profesor de la famosa Academia San Fernando de Madrid. ¿Qué significación tiene esa cosa de lo académico que tú decías? Pero ese oficio, más bien, para volver al tema, no es una restricción a veces para la imaginación. Esa cosa de Cristóbal de ser maestro, nosotros tenemos un día por semana, el círculo del dibujo. Nosotros hemos creído que hay que saber dibujar. Hemos reflexionado, ¿no? Digo, yo no pinto, pero por lo menos pienso a veces, y uno de los mejores pintores, ustedes lo han tenido aquí, 2 o 3 de ellos, que son los maestros jóvenes de Venezuela, que han dicho que no vamos a volver. Entonces Cristóbal entró en el museo y vio una modelo, que por cierto lo están haciendo ahora con las modelos que son bailarinas, y a los 2 minutos estaba enseñando. Y yo pensaba que podía haber un rechazo a una cosa, y hubo así una especie de aglomeración alrededor tuyo. Tú cogías hojitas de papel y hacías trazos. ¿Cómo te pareció eso? ¿Cómo te sentiste? Es que fue totalmente de inmediato la acogida que tuviste con gente que están queriendo volver al dibujar. ¿Cuán importante es el dibujo para un pintor? A mí, lo primero que me pareció, con respecto al museo, de que esa actividad se estuviera produciendo dentro del museo, me pareció algo fantástico. Me pareció la demostración de un museo, de tener un museo vivo. Yo creo que es de lo que se trata.
Y me pareció interesantísimo el interés de los alumnos, gente joven que había, maestros, el interés alrededor de una modelo de carne y hueso. Bastante carnecita, ¿no? Tenía bastante carnita. Bueno, pero eso no está mal. A los pintores nos gusta que haya curvas, que haya... Bueno, a Rembrandt le gustaba, a Rubens le gustaba mucho, sí. Entonces, eso a finales del siglo XX, que en un museo del prestigio y de la modernidad del Museo de Arte Contemporáneo, Sofía Inver. Yo creo que tú lo conoces, ¿no? Este museo, ¿no? Yo creo que tú lo conoces. Lo que se queda, yo lo acabé. Yo creo que tú lo conoces, ¿no? Entonces, en el Mucho mismo placer. museo que hay esa modernidad, esa contemporaneidad, y que haya unos artistas allí alrededor de una modelo, ¿Y tú pediste un tratando de caballete? captarlo, las formas, las curvas, las proporciones, me parece eso excepcional. Porque conociendo y dominando el dibujo es la única forma para luego poder cada uno hacer lo que quiera, pero siempre lo hará capaz, Cristóbal, de darte cuenta, viendo una obra de X pintor, con éxito, digamos, yo no hablo de éxito comercial, pero con éxito de público, de conocimiento, si ese pintor sabía pintar, aunque haya aprendido a no dibujar más, tipo Picasso, por ejemplo, se le ve que sabía dibujar o no. Cuando te encuentras algún desdibujo. Sí. Lo del dibujo, hay dos formas de desdibujar. O sea, primera, la que se hace por torpeza. Eso es lo que te Esa es insoportable. Un dibujo torpe es algo lamentable, tosco y poco grato, ¿no? Pero el desdibujo, cuando se hace a consecuencia de haber dominado ya el dibujo, como lo dominaba Picasso, que ha sido de los artistas más grandes de la historia en el campo del dibujo, claro, Picasso ya se podía permitir desdibujar. Pero claro, hacía un desdibujo dibujando. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho a veces. Yo lo he hecho. Como sin ejercicio. llegar a Picasso. Picasso Yo creo que la modestia es buena, pero los grandes son grandes cada uno a su manera, ¿no? Y para mí quizás de las cosas grandes... La modestia, perdona que te interrumpa, la modestia es buena cuando es sincera, pero cuando es hipócrita es insoportable. ¿Y tú eres modesto? Yo creo que soy modesto sin ser hipócrita. Y entonces así sí se puede ¿A quién se lo voy a preguntar? admitir. A tu comisaria y modelo Marisa, sí, que ha sido comisario y ha sido modelo, y es increíble que está aquí en el estudio. Si no, más cara más la tomaríamos y que parece venezolana, más bien que madrileña y criada en Suiza. Sí, mi mujer es muy adaptable, va a Francia y parece, le dicen que parece francesa, o sea que... Déjame que era creada venezolana. A propósito de Suiza y de Marisa, los suizos producen relojes, pero hay uno que es excepcional y que me conviene porque jamás me ha hecho quedar mal. Yo tengo manía, habría que ver a un psiquiatra por qué tengo esa manía de ser puntual, y quisiera comunicársela a toda la gente que conozco porque uno trabaja mejor, piensa mejor cuando las hace en tiempo determinado. No me tape mi reloj, por favor, es que ese director me tapa todo. Es un Omega Constellation y lo tengo siempre conmigo. Se baña conmigo, cuando estoy escribiendo está conmigo, cuando escribo mal también, y me dice, el tiempo está contra ti. Hay que ganar tiempo usando un buen reloj, una Omega Constellation. ¿Tú crees en el reloj? ¿Tú crees en el tiempo? ¿Le tienes miedo al tiempo? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿O los artistas por el hecho de pintar, saber que su obra queda, la muerte les importa poco? Vaya preguntita que me haces. Vaya preguntita que me haces. Lo de la muerte, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Pero yo creo que en muy, el arte... muy presente en toda la literatura, pintura, toda la cultura hispánica, un poco. Eso te iba a decir, el fondo de la muerte está muy presente, ¿verdad?, en el arte español. No hay nada más que recordar, pues, Valdelear, por ejemplo, cómo está la muerte ahí siempre, ¿no? Sí. Es así. Pero tú le tienes miedo.
o el hecho de saber que, Más que los miedo, creadores quedan. Es decir, los creadores, esos son, tu obra quedará, será juzgada, estará de moda un tiempo, los otros les gustará, pero queda. Eso hace que se teman más o menos a una cosa que es absolutamente imposible de evitar o de... yo creo que el problema que te plantea, digamos técnicamente, es lo tremendamente rápido que pasa el tiempo. Entonces yo creo que para cualquier creador, lo primero que se plantea es que le falta tiempo para desarrollar lo que lleva dentro. Esa es la gran tragedia, independientemente de pensar en lo que es la muerte, el poco tiempo que nos deja para poder desarrollar tantas cosas, ¿no? Yo creo que nos quedamos siempre ahí a mitad del camino. Eso es lo dramático, ¿no? Pero no llegamos nunca. Antes viene eso que llamamos muerte y que hasta aquí. Ya a partir de ahí ya no se puede seguir Picasso, pintando. murió a los 90 años, un día me dijo, es que el tiempo me hace cosquillitas aquí, me parece que es muy difícil pararlo, que hay que trabajar muy, muy rápidamente. Yo me refiero a la rueda de prensa porque ahí había una cantidad de colegas míos, compañeros míos, y las preguntas que le hicieron es, como hablamos del tiempo, si Toral era un pintor, como se suele decir en Francia, que fue quien se lanzó, son testigo de su tiempo, y en cierta manera querían decir que tú estabas fuera de tu tiempo, que hoy día la pintura es más dinámica, expresa más, por ejemplo, o la extrema injusticia de la sociedad, el 80% de pobreza, la gente gana que muere de hambre, y que tú pues no reflejabas eso. Nosotros, como estudiamos la obra de un pintor antes de ponerla, nosotros sentíamos que la expresabas inmensamente como soledad, como vacío, como lleno. Hablamos un día de eso. Por ejemplo, si Daniel fija aquí un poco esa cantidad de maletas y esa muchacha sola frente a esa cantidad de cosas que están vacías y llenas, y algunas de esas gente que no tiene maletas y que amarra sus cosas que compró con tanto esfuerzo y los aduaneros llegan y se las rompen. Aquí tenemos, por ejemplo, el típico caso de una gente que hizo un esfuerzo para hacer un viaje y compró una cosita. A mí me parece que es absolutamente su tiempo, ¿no? Pero no me toca a mí decir, pues yo no soy crítico, sino... El periodista que me dijo... ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo perfectamente. No sé si recuerdan lo que le contesté. Yo también que recuerdo, era pero... todo lo contrario de lo que estaba diciendo. O sea, yo soy de los pintores que tengo 3 referencias muy claras. Trato de ver lo mejor que hay en la pintura clásica, lo mejor que hay en la pintura moderna y sobre todo la referencia de la realidad. Creo que para un artista vivir y sentir la realidad de su momento es la fuente principal, o debe ser la fuente principal de su inspiración. No puede estar de espaldas a la realidad. Si algo ha fallado y está fallando, lo que últimamente hemos entendido por vanguardia, es el estar, la inmensidad de los artistas, de espaldas a la realidad. Han copiado miméticamente otras cosas, otras pinturas que han hecho otros, pero no han bebido en la realidad. Es fundamental para un artista. Y en mi caso, en mi pintura, hay pues esa observación. A mí me produce una satisfacción enorme cuando se habla del espacio, del cosmos, en cualquier revista, y sale un cuadro mío ilustrando esa etapa cósmica. Caramba, si pudiéramos mostrar luego un cuadro que ya tenía como 10 compradores y me acosaba, y tu mujer dijo, no, ese es mío. Ahora lo vamos a enseñar mientras yo te pregunto por el cosmos, porque también leyendo este maravilloso catálogo, tiene aquí el catálogo, miren, el grueso es que leer los catálogos, son muy buenos.
y rara vez tenemos un catálogo tan extraordinario, dijo Cristóbal que él era un hombre cósmico y doblemente cósmico. ¿Por qué? Además que salió por las calles de Madrid con un traje de cosmonauta, ¿no? ¿No es así? Sí, Me sí, corrige. cierto, cierto. Que pesaba no sé cuántos kilos por las calles de Madrid, porque crees en el cosmos. ¿Por qué eres tan multicósmico? A mí me emocionó la carrera espacial, me emocionó. Era de las cosas que más me emocionó, ¿no? El tratar de poner por primera vez en la historia de la humanidad un hombre en la luna. Me parecía algo extraordinario, único, y que eso iba a tener unas consecuencias, no ya en el campo de la ciencia y no ya en otros campos de la experimentación, sino en el propio arte. En el propio arte. Y en mi pintura de esa época está reflejado esa sensación de ingravidez, de espacio. Está captado ese momento porque lo sentí con verdadera pasión, hasta el punto de ser verdad esto que acaba de decir, que me compré un traje de astronauta, me paseaba por Madrid vestido de astronauta. Además, yo creo que hiciste un viaje solo para conocer un cosmonauta. Fui exactamente, fui a Washington en una cena que nos organizó nuestro embajador en Washington para conocer, para presentarme al astronauta Michael Collins, que fue el astronauta, recordará, era el que se quedó mientras los otros caminaban. Exactamente, ¿no? se quedó girando alrededor de la Luna, mientras que Aldrin y Armstrong bajaron a la Luna, ¿no? Y tuve oportunidad de preguntarle a Michael Collins que mientras giraba alrededor de la Luna, qué era la impresión que tenía, que era lo que más le impresionaba en ese momento, el ver la Luna pues a dos pasos, ¿no? Y me contestó que más que ver la Luna al lado, al alcance de la mano, lo que le impresionó sobremanera era ver la Tierra tan lejana, que era una bolita pequeña, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Ese cambio de perspectiva que nos traen en la década de los 70, nos traen los astronautas, ¿no? Pero también tú tienes un cuento que yo creo que es muy divertido, yo no sé si lo oí en tu bellísima casa, en la bellísima casa de Marisa y tuya en Madrid, que tú dijiste que tú naciste así, por cosas, ¿cómo es? Eso te ha gustado mucho. Me ha encantado, eso me ha encantado. Sí, y a mí lo que me gusta lo quiero compartir. Lo del doble bautizo. Sí, lo del bautizo, sí. Bueno, el primer bautizo es que nací, por lo visto, asfixiado. Yo nací asfixiado. No naciste mudo. Muy ennegrecido. Lloraba y muy ennegrecido y tal, ¿no? Y entonces el médico que ha tenido mi madre, pues vio que la solución era echarme hacia arriba. Como esta patilla. Como estas patillas, sí, ahí ya empezó esa subida al cosmos, ¿no? Para recuperarme. Y eso yo le he llamado siempre mi primer bautizo cósmico. Nada más que venir a la Tierra, a mí ya me lanzaron al cosmos, mucho antes que a los astronautas, ¿no? Y luego el segundo bautizo cósmico ha tenido lugar aquí, en Caracas. Tenía que ser. Ha sido aquí. ¿Cómo fue eso? No. Esto ha sido viendo las maravillas que tenéis en Canaima, estos montes tan preciosos que le llamáis Aullantepui, ¿no? Es donde estuvimos. Muy bien. Aullantepui, el salto del ángel. Bueno, eso es único, es impresionante. Yo esa experiencia no la había tenido. Y bueno, la experiencia fue Tampoco tan había estado cósmica. en helicóptero, y viajaste en helicóptero. Y no había estado en el helicóptero, ¿no? Y además en el helicóptero que yo fui, ¿no? Es una maravilla técnica. Así que me pareció un revolcón. Es una frase, no sé si la palabra lo decía, un revolcón. Tú puedes usarla como quieras. Impresionante por el espacio, por la naturaleza, que yo considero que ha sido una especie de otro bautizo cósmico, pero al mismo tiempo también telúrico, ¿no? Porque ahí creo que es el origen un poco de la Tierra, ¿no? Es la parte de la Tierra más antigua, ¿no? Del planeta. Es impresionante. Pero qué extraño, Cristóbal, con esa pasión que tú tienes por lo cósmico, por lo nuevo, por el espacio, por venir por pocas horas a Caracas y montarte en el helicóptero, como dices tú, y sentir todas esas cosas. Yo no tengo tu valentía. Y no haber usado más armas que el pincel, que el creyón, que el papel. Por ejemplo, cuando
se puso tan de moda, no, se puso la posibilidad del video, la posibilidad de las instalaciones, la posibilidad de proyecciones, todas esas cosas que también visualmente son muy atractivas y muy, a la vez muy temporales y muy interesantes. ¿Por qué no las hiciste? ¿No te provocó, como decimos nosotros los venezolanos? No me provocó, sobre todo teniendo el conocimiento que yo he tenido, la preparación en Bellas Artes, porque tú antes hablabas de uno de los mejores alumnos, no, el mejor alumno, o sea, no hay ni... Pero esa modestia... Esa modestia es así porque me costó mucho esfuerzo. Tú no sabes lo que era estudiar en el hospicio. Cuéntame. Con una habitación colectiva de más de 200 chavales, en una habitación más de 200 chavales. Bueno, te aseguro Dormir que la gente del retén en esa habitación, levantarme en esa habitación, estudiar en esa habitación. Por eso para mí, ahora, visto desde esta perspectiva, es de los orgullos más grandes que puedo expresar. ¿Fuiste el mejor? El mejor de toda la historia de las Bellas Artes, de toda la Facultad de Bellas Artes. ¿Y eres el mejor pintor de España? No, eso ya son otras cosas. Eso ya nunca se sabe y eso lo tiene que decir el tiempo. Pero te sientes buen pintor. Me siento animado simplemente a pintar. Creo que es mala cosa sentirse así ya muy completo porque dejas de progresar. Pero por ejemplo, es un peligro, soy muy desconfiado, de verdad. Me animo, hago cosas, pienso que estoy en el camino, que soy sobre todo un hombre de mi tiempo, eso para mí es importante. Antes hablábamos del cosmos, pero también están los éxodos ahí, están las maletas, muchas cosas dramáticas. La etapa, los inmigrantes que estoy retratando, en los emigrantes, retratando esa España de la época de Franco, esa España ennegrecida por las emigraciones, por la miseria, por una serie de cosas, ¿no? Y ahí socialmente estoy retratando esa España, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que es muy importante, ¿no? Que el artista, el creador, pueda conectar con todas esas cosas y las pueda interpretar como pintor. Creo que eso es positivo. Pero es muy negativo creerse que ya pues, has conseguido todo y tal. Dejas ya de superar. ¿Qué quisieras conseguir? ¿Dónde te gustaría que te recordaran dentro de la historia de la pintura? Porque la gente al comienzo decía que a mí me da mucho miedo las etiquetas, ¿no? Yo solamente he dividido la pintura entre buena y mala, excelente o pésima, pero no tengo, digamos, etiquetas. Pero ¿cómo te gustaría ser recordado? Pero no como etiqueta, sino como el pintor como un pintor español, como un pintor de la soledad, como uno dice el pintor de las maletas, porque la gente identifica mucho, por ejemplo, uno dice de Botero el pintor de las gorditas, y realmente pues, le importan tres pitos las gorditas, hay una razón plástica muy seria en él porque las pinta así, pero tú hablas con cualquiera y dices, el pintor de la gordita, y tú hablas con Picasso y lo asocia mucho con los toros y con las mujeres, sobre todo la cantidad que él tuvo, no sé si tú has tenido tantas, no te las voy a preguntar, pero Marisa está presente en el estudio, pero hay una cantidad de cosas. ¿Tú quisieras ser recordado como? Difícil, ¿no? Autoponerte ahí una etiqueta, pero en plan ambicioso, pues a mí simplemente me gustaría, aspiraría y me sentiría pues, bastante satisfecho de solamente fue un pintor de su tiempo, de su época, no le dio las espaldas a la realidad. Mientras estaban hablando el maestro Toral, yo estoy desnudando, haciéndole un striptease, una cosa cósmica. Serían mejor los astronautas si hubieran tenido en aquel entonces esto que tengo yo. Todo el mundo me pregunta qué es eso. Eso no es sino un teléfono. El otro día entrevistamos aquí al doctor Mayor, que es un gran especialista de la prevención del delito. Eso que ya es tan normal en nuestra vida, pues que, no sé, vamos a inventarle otro nombre. Vamos a decirle revolcón, no sé. Y entonces usé un teléfono, dicen, socorro, socorro, que vengan todos menos un policía, porque es otro atraco. Entonces yo anuncio Motorola porque me gusta, y anuncio donde lo venden, que es Arte Peter. Dicen que me van a poner presa, pero mis compañeros me dan de comer.
vende un cuadro de Toral. Entonces, por 100 años de vida, ¿no? Una cosa de esa. Ya, ¿por qué te gusta tanto que digan que tú te pareces a Goya? El otro día yo te dije, pero Cristóbal, óyeme. Y soy sordo como Goya. Y es verdad que sí te pareces. Y admiras a Goya. Te gusta, ¿no? Agradable, ¿no? Por lo menos parecerse en lo físico a un maestro de la genialidad de Goya, ¿no? Es agradable. Cónchale, ¿no? que sí. Es agradable, ¿no? Sobre todo, pues, siendo Goya uno de los pintores que yo más admiro, y lo admiro precisamente por esa capacidad que tenía Goya de estar en la realidad, de captar pues ese mundo tan dramático y tan cruel como capta Goya en su pintura de los desastres de la guerra, en los grabados, y al mismo tiempo como es capaz de pintar un niño con esa candidez, con esa ternura. Las mujeres que pintaba Goya, mujeres, ¿no? con esa cosa tan importante, sensual, ¿no? tan preciosa también. Porque ahora me estoy acordando yo, en este sentido, ¿no? Poner este ejemplo de pintores como ven los extremos y todos los matices que tiene la vida, ¿no? De crueldad, de ternura, de belleza, de horrores. Es así, ¿no? Contrastado con otros pintores en un sentido lineal. Me estaba acordando de Bacon, por ejemplo. Ah, sí, que está en el museo, sí. Bacon ves ahí todo siempre desgarrado, ¿no? Siendo un pintor, es un pintor... Pintorazo. Pintorazo. Yo admiro a Bacon, de los pintores que más admiro, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Pero está en esa línea. Yo no conozco nada de Bacon tierno, así, a nivel de estas cosas que hace Goya, o de la época de Picasso, la época rosa. Mira, yo conocí bastante bueno, a Bacon, inclusive, además de tener la suerte que tenemos en nuestra colección, y tú la viste cuando estaba en España, pero realmente era imposible ser tierno. Si tú hubieras visto su estudio, yo lo veía caminar por las calles de Londres, era un hombre desgarrado. Era como lo es en cierta manera un gran amigo de él, a quien le retrató, que es Lucien Freud, que a mí me gusta tantísimo, morimos por Lucien Freud. ¿Cómo se siente un gran pintor español, que tiene las salas tan bellas que lo exhiben en grandes museos, en nuestro Maxi, en nuestro museo, en Caracas? ¿Cómo te has sentido? Me he sentido como pintor, pues plenamente satisfecho. Yo creo que para un pintor exponer su obra en un museo del prestigio del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Voy a decir Sofía Ingres porque a ver si lo... Bueno, pues es que yo te lo pregunté para que me eches unas flores, no creas que otra cosa, te lo puse en bandejita. Creen que van ahí a otro museo, ¿no? La exposición está allí, ¿no? Entonces, yo creo de verdad que es muy satisfactorio, muy importante para un pintor poner además en un espacio tan bello. Es difícil, porque yo sufro difícil mucho de ver los cuadros mal colocados. Yo recuerdo como una pesadilla mi participación en la Bienal de Sao Paulo. Era horroroso como esa. Es que es muchísimo, demasiados pintores. Yo he sido comisario ahí, es mucho pintor. Bueno, pero muy buena, pero una buena Bienal. Como en una nave, allí, ¿no? Tremenda, de luz, de vidrio, de cosas extrañas, ¿no? Y bueno, ver la obra como ha quedado en el museo, es de verdad que es una maravilla. ¿Bajo ¿no? tu dictadura? Dictadura... Porque costó... Y primero el tiempo de investigación generalmente de 2 años, se estudió bien la obra actoral, se iba, se conversaba, se veía cómo pintaba. Este cuadro yo lo vi en diferentes fases, sí, el de las patillas, lo vi en sus diferentes fases, poco a poco. Tú partes de un dibujo. Yo parto de un dibujo muy abocetado, muy poco concreto. Como eso que hiciste explicaste materialmente, unos puntos. Líneas. Sí. Esto cuando empiezo, pues lo que hago es la proporción del paño, hago ahí una especie de rectángulo, hago ahí una especie de volumen de la sandía y poco más. Y voy dibujando fundamentalmente con el pincel. Yo dibujo fundamentalmente con el pincel. Porque me da la impresión que si partes de un dibujo muy terminado, muy concreto, ese dibujo te va a esclavizar
a no borrarlo, te va ahí a encorsetar. En cambio, cuando parte simplemente de un esquema, te permite pintar con más libertad. Siempre hay una relación muy importante que es de los ojos que te ven y de lo que está ahí, que cada quien ve lo que puede, porque no todo el mundo sabe ver. Realmente la gente mira pero no ve. Entonces los cuadros, yo creo que hay que verlos, es una cosa que cuando vayan al museo tienen que ir varias veces porque hay que verlos una vez, ir montándolos con nuestra gente que trabajó tan unido contigo con tanto entusiasmo. Nosotros siempre trabajamos en equipo, no se puede ser solos, un equipo. Estaban entusiasmados y poco a poco se fueron entusiasmando más, pero también llegaron los críticos. ¿Cuánto te importa que la crítica, que siempre puede ser positiva o negativa porque simplemente es una opinión, te pega en tu corazón andaluz? De la crítica tampoco puedes, siempre agradable, que hagan una crítica buena, que lo acabe. Bueno, es más grato, es más grato. Es grato, ¿no? Pero si te hacen una crítica negativa, tampoco hay que preocuparse demasiado. Yo creo que lo importante es... Pero un poquitín. Fíjate que yo incluso creo que las críticas negativas son positivas. Me parece peligroso la unanimidad. A mí cuando hacia un artista se produce unanimidad, me resulta algo sospechoso. No se ha visto mucho. Tú sabes que donde había, por ejemplo, unanimidad eran las Cortes de Franco. Salía cualquier ley, cualquier cosa, y todos los diputados decían que sí, ¿no? Me recuerda un poco eso, con toda la diferencia. En toda la dictadura. Pero yo creo que el artista, por naturaleza, no es amante de esa unanimidad. No es amante. Picasso sigue teniendo todavía detractores. Hay quien dice que no tendría un Picasso en su casa todavía, ¿no? Y Van Gogh, pues te puedes imaginar, los detractores y los pocos por cierto, que artistas el Picasso que tú tienes en tu casa es un dibujo. Es un dibujo. Y si vienes, de la tu época exposición habrá terminado, pero si vienes en octubre, nosotros tenemos lo contrario. Creo que lo contrario, porque aunque está abierto a todos los pintores menores de 35 años, es por selección. Y Venezuela es un país de pintores, se pinta mucho, bien y mal, irregular, y hay mucha instalación y muchas cosas, y eso está auspiciado por una gente que tiene fe en Venezuela, que son la gente Pirelli. Yo digo que la cultura rueda en Pirelli, o sea que Pirelli hace rodar la cultura porque es el tercer salón que hacemos. Me gustaría oír de tus comentarios y también ver a algunos pintores venezolanos. En la exposición de Toral dura, como todas las exposiciones, 6 semanas, pero como dije en las palabras durante la condecoración que hicieron en conjunto, una vez más, en conjunto, el gobernador y el ministro de Cultura, con la orden Francisco Miranda, y bueno, un equipo, también fue un equipo que hizo posible el catálogo, fue un equipo el que permitió que se hiciera esta exposición, que en esta circunstancia hubiera sido muy difícil. A todos ellos les agradezco. Y decía que todos son iguales, pero no son los más iguales que otros. Y me refería a una persona especial, como no le gusta que la nombre para agradecerle, pero ya sabe que le estoy agradeciendo. Pero nosotros hicimos 6 semanas, pero de repente a veces hay exposiciones que realmente porque el público sigue accediendo tanto, que a veces podemos prolongarla, pero lógicamente va de un sitio a otro, va a Bogotá. ¿Por qué escogiste ese camino de la América Latina esta vez? ¿Por qué? Y es la última pregunta. El origen era el Museo de Caracas. ¿Verdad? En principio se pensó hacer una exposición en el Museo de Caracas y terminar ahí. Pero luego se pensó y aconsejado por muchos coleccionistas que yo tengo en América Latina, de hacer una itinerancia, ya que la obra estaba al otro lado del Atlántico, que había que hacer un catálogo, y que prácticamente los gastos pues, se iban a producir, llevarla a otro museo. Son inmensos, nadie sabe lo que gastó un catálogo. Lo que vale un catálogo, ¿no?
Sobre todo este, que es divino. pero sobre todo este, ¿no? Pero Afortunadamente más este ha que sido catálogo, más que el afiche o el póster, como dicen, más que todo, vayan a ver la exposición Toral, abierta todos los días de 10 a 6. Invitamos especialmente a los grupos, a los estudiantes, a los amigos del Cristóbal Rojas que están al lado, a la gente de la universidad. Es más útil no taparse los ojos con capuchas y abrir los ojos ante la belleza. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.